Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Antes de empezar, quiero agradecer el apoyo, los buenos comentarios y el respeto que han mostrado. En verdad es algo sumamente difícil de contar para mí. Están en todo el derecho de creer o no. También quiero aclarar que no es mi intención causar odio ni prejuicios hacia las personas por sus creencias, ni fomentar el maltrato animal. Sin más, los dejo con la historia. Honestamente, no estoy completamente segura de por qué escribo esto. Una parte de mí siente la necesidad de contarlo, de sacarlo de mi sistema. Por otra parte, también lo veo como un testimonio, como una manifestación para exigir una justicia que sé nunca llegará. Pero también escribo esto a manera de homenaje para honrar la memoria de una inocente. Y existe una última razón. Me encuentro sumamente perdida. Pienso las cosas y no encuentro lógica en cómo es que un hecho así pudo haber quedado en el olvido por toda la gente que lo vivió. Lo entiendo por mí. Como psicóloga, sé que nuestra mente tiene mecanismos de defensa que bloquean recuerdos de momentos traumáticos que pueden afectarnos en el futuro, que solamente quedan algunos miedos, fobias, nerviosismos a determinadas situaciones. Escribo esto para darle coherencia a esta maraña de recuerdos que de pronto regresaron a mi cabeza y la tienen hecha un lío. Durante 17 años viví en una colonia de la alcaldía Iztapalapa. Ahora tengo 24 años. Son 7 desde que me fui de ese lugar. Ahí dejé amigos y muchos recuerdos. Hasta hace unas semanas no había vuelto a la colonia en la que crecí, pero una llamada de un viejo amigo para reencontrarnos y platicar me hizo recordar algo que había olvidado. Fue como un balde de agua fría para mí. La colonia donde vivía era como las demás. Sin embargo, había 2 distintivos. El primero de ellos era un terreno baldío lleno de árboles, vegetación, y que durante el verano se llegaba a formar un charco de agua de tamaño considerable. A este terreno los niños de la zona lo conocíamos como el bosque. En las vacaciones de verano, durante el día, estaba lleno de niños jugando. Durante las noches, los más grandes, los que ya iban en la secundaria o la prepa, se juntaban ahí a fumar a escondidas, tomar alcohol y platicar un rato. Este lugar actualmente ya no existe. Ahora una plaza comercial ocupa su lugar. El segundo de los distintivos era que, a 3 cuadras de donde yo vivía, en una casa mal cuidada y vieja, vivía una señora que daba la apariencia de tener unos 50 años. Odiaba a los niños. Decían que les ofrecía comida echada a perder o panes con agujas dentro. Incluso contaban que en la década de los 90 le dio comida envenenada a un niño llamado Tavo. Los daños fueron tales que desde entonces él tenía problemas de motricidad, una postura rara y caminaba chueco. Yo pensaba que eran chismes de niños para explicar por qué Tavo, que para ese entonces ya estaba en sus 20s, caminaba de manera tan extraña. La gente decía que era una bruja, que por eso en su casa se veían o escuchaban cosas raras, y por esa razón vivía sola. Para mí, era una señora a quien no le gustaba la gente. En el verano de 2007, tenía una amistad muy fuerte con Octavio, el amigo con el que me reencontré hace unos días, y con Aranza, que vivía en la calle de atrás de la mía. Durante esas vacaciones salimos casi a diario a jugar. La mayor parte del tiempo estábamos en el bosque. Uno de esos días nos quedamos más de lo habitual. Nos encontramos con unos compañeros de nuestro salón y estuvimos jugando con ellos. El tiempo se nos pasó volando. Cuando empezó a anochecer y mientras descansábamos, uno de ellos, llamado Gil, comenzó a contar una historia sobre la bruja de la colonia. Uno de mis primos vive a 2 casas de ella. A él le gusta mucho la fotografía, y una noche en que se fue la luz en toda la zona,
aprovechó para subir a la azotea y tomar fotos del cielo. Estuvo ahí varias horas. Más o menos como a las 2 de la mañana, vio que en el pequeño traspatio de la bruja había unas 10 mujeres reunidas, todas de negro. De pronto empezaron a cantar muy bajo y a desnudarse. Dice mi primo que esos cantos se fueron escuchando cada vez más fuerte y eran muy tenebrosos. De pronto, escuchó el sonido de una cabra y vio salir de la casa de la bruja a uno de estos animales parado en 2 patas. Le dio tanto miedo que tomó su cámara, que aún capturaba el cielo nocturno, arruinando el trabajo de 3 horas. Bajó de la azotea, corrió al baño y vomitó. Estuvo enfermo del estómago por 4 días. Desde entonces le da miedo salir en las noches y pasar frente a esa casa. Hasta yo en su momento dudé mucho de la veracidad de esta historia, pensando que su primo, quien en ese entonces ya estaba en la universidad y era un chavo bastante serio y estudioso, solamente quería asustarlo, y no fui la única que dudó de la historia. Alejandro, uno de los amigos de Gil, le dijo que eran mentiras. Si no me creen, los reto a que vayamos y nos asomemos por encima de su barda. Dice mi primo que en su patio a veces está amarrada la cabra. Y así, un grupo de 10 niños fuimos caminando hacia aquella casa. Recuerdo que al inicio todos íbamos riéndonos, pero conforme nos acercamos, el buen ambiente desapareció. Yo empecé a tener nervios. Sentía débiles las piernas y el corazón acelerado. Llegamos a la casa. La barda era lo suficientemente baja para que, de un salto, nuestras manos alcanzaran el borde y, ayudándonos con las piernas, logramos subir lo suficiente para asomar la cabeza. Estaba muy oscuro. En el patio solo se alcanzaban a ver unos bultos inmóviles que mucho después descubriría eran 3 estatuas. Estábamos asomados, susurrando entre nosotros si alcanzábamos a ver algo, cuando de pronto se escuchó el balar de una cabra. Todos nos soltamos de la barda y, en cuanto tocamos el suelo, salimos corriendo. Ya iba a la mitad de la calle cuando se escuchó la risa de otro de los amigos de Alejandro. Gil le dijo que dejara de jugar, que nos podría meter en problemas. Entonces, una risa de mujer se escuchó desde la casa. «Chamacos tontos, no jueguen con fuego porque se van a quemar». Y de nuevo aquella risa. Esta vez sí salimos corriendo todos por caminos diferentes. Cuando llegué a mi casa, toqué desesperadamente el timbre para que mi hermano saliera a abrirme. Enojado por la manera tan desesperada en que toqué, me regañó y preguntó por qué estaba así de agitada. Le conté todo. «No te acerques a esa casa, esa señora no está bien de la cabeza. Les puede hacer algo. Mi hermano es 10 años mayor que yo. Para ese entonces, él ya había madurado muchísimo, es muy culto, y desde esa época ya era ateo. Recuerdo que discutía mucho con mis papás por eso. No creía en nada paranormal, les encontraba el lado racional a las cosas, y por esta razón, él era la persona en la que más confiaba y creía. Así que su visión de aquella señora me ayudó a tranquilizarme y pensar en que, de verdad, las brujas no existían. Tal pareciera que ese incidente de terror nos unió mucho con Alejandro y Gil, porque el resto de las vacaciones se la pasaron con nosotros, jugando todos los días en el bosque o en las canchas que están cerca de ahí. Incluso dábamos vueltas por la colonia en nuestras bicicletas, pero siempre evitando pasar por enfrente de esa casa. Recuerdo que el último viernes de vacaciones jugamos todo el día. Cuando ya íbamos a irnos a nuestras casas, Octavio le quitó la gorra que traía a Alejandro a manera de venganza por haberlo tirado un rato antes. Alejandro lo persiguió por las calles aledañas y fuimos todos atrás de ellos, riéndonos de que no podía alcanzar a Octavio. Después de un rato, ya lo había acorralado, pero entonces Octavio entró por la única calle que no habíamos pisado desde hacía varias semanas, por la calle de la Bruja. Ya estaba oscuro. El alumbrado público comenzaba a encenderse. Alejandro ya casi lo alcanzaba, pero entonces las risas que habían llenado la calle se callaron. Todos nos quedamos parados. Octavio y Alejandro no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando.
De la casa de la bruja, que había quedado a sus espaldas, salieron 2 perros grandes, ambos negros, uno gordo y el otro flaco. Mis amigos seguían sin darse cuenta. De pronto, los perros corrieron hacia ellos. Nosotros les gritamos que escaparan, pero ya era tarde. Octavio esquivó al perro flaco. Alejandro no reaccionó a tiempo y el perro gordo le mordió el suéter. Empezó a jalarlo hacia la casa de esa señora. El perro flaco le mordió la pierna y ayudó a arrastrarlo. Alejandro corría gritando por ayuda. Nosotros corrimos hacia un árbol de granada que había en esa calle. Tomábamos los frutos, maduros o verdes, no importaba. Se los lanzamos a los perros. Era lo único que podíamos hacer. Nos daba miedo acercarnos. Fueron pocos los golpes que atinamos y, aún así, no fueron suficientes para que soltaran a Alejandro. Lo que lo salvó fue un coche que iba entrando a la calle. Con el claxon espantó a los perros. El señor que iba conduciendo salió del auto rápido y de su cajuela sacó una herramienta con la que amagó a los perros, que ya se acercaban a Alejandro. En cuanto se liberó, corrió a esconderse tras el señor. Nos acercamos rápido con Alejandro. Los perros rascaron el zaguán de la casa de la bruja. La puerta se abrió y cerró apenas entraron. «Le voy a hablar a la patrulla. No puede ser que dejen sueltos a unos perros tan bravos», gritó el señor hacia la casa. Nadie contestó. Octavio regresó con la hermana mayor de Alejandro. Mientras le daban las gracias al señor por ayudarnos, Alejandro se revisaba para asegurarse de que no tuviera heridas. El señor del coche se fue, y la hermana de Alejandro nos regañaba por no fijarnos dónde jugábamos y seguir en la calle tan noche. Ya nos estábamos yendo de esa calle cuando se escuchó por primera vez ese sonido que nos causaría miedo a todos los niños de la colonia. Un sonido que, en cuanto se escuchaba por las tardes, hacía que todos se metieran a sus casas. De aquella casa se escuchó el característico sonido que hacen los guajolotes. Era como si se burlara de nosotros. Podrán pensar que aquel sonido solamente significaba que la señora tenía un guajolote. Pero había cosas extrañas que aún hoy, cuando recuerdo eso, me doy cuenta de que no era algo normal. Aquel glugluteo se escuchaba a varias calles de distancia y con una claridad sobrenatural. Era algo espantoso en verdad. A partir de esa fecha comenzó a escucharse todas las noches. Al lunes siguiente, ya en la escuela, Alejandro y Gil comenzaron a juntarse todo el día con Octavio, Aranza y conmigo. Además de esto, una niña llegó al grupo, Jennifer. Ella venía de Veracruz, la tierra de mi abuela. Muchos, en cuanto la escucharon hablar, le hicieron burla. Pero para mí era un acento familiar y me recordaba mucho a mi abuela, a quien amo mucho, y en ese entonces solo veía una vez al año. De inmediato me acerqué a ella y la integré a nuestro grupo de amigos. En pocos días, como pasa a esa edad, la convivencia dio paso a la amistad. A ella no la dejaban salir mucho. Incluso aunque vivía en la misma calle de la escuela, la iban a dejar y recoger. No la dejaban salir a jugar a la calle como a nosotros, mucho menos entre semana. Pero los sábados su mamá nos recibía en su casa a todos con mucho gusto. Pasábamos casi todo el día ahí hasta antes de que anocheciera y se escuchara al guajolote cantar. Un día en la escuela nos preguntó por ese guajolote. Había notado que se escuchaba como si alguien de su misma calle fuera el dueño del animal, pero que nunca lo había escuchado en el día y por eso era muy raro que cantara solo por las noches. Fue entonces que le contamos toda la historia. Ahora entiendo por qué mi mamá puso cruces de romero en todas las ventanas unos días después de que llegamos. Un día en el mercado, vimos a una señora a quien la gente no se le acercaba. Ella se me quedó viendo muy feo. Oí a mi mamá hablar por teléfono con una tía y decirle que había soñado que esa señora se metía a la casa y me robaba, además de que la gente decía cosas malas de ella. Esa misma tarde puso las cruces de romero. En Veracruz hacía lo mismo cuando era más chica. Decía que era para ahuyentar a las brujas. Seguramente por eso no me dejan salir. Mi mamá sí cree mucho en ese tipo de cosas. Durante los siguientes meses, lo único que sucedió fue que me hice muy amiga de Jennifer.
Probablemente era el sentimiento de cercanía o nostalgia con mi abuela lo que me hizo ser más allegada a ella. Pero entonces llegó octubre. Desde entonces y hasta la fecha, mi hermano mayor acostumbra, desde el primer día del mes, ver diariamente al menos una película de terror. Le encanta la época de Halloween y Día de Muertos. Recuerdo muy bien que el primer sábado de octubre de ese año, convencimos a los papás de Jennifer de dejarla ir a mi casa. Ese día, mi hermano nos puso las 3 primeras películas de pesadilla en la calle del infierno. A pesar del miedo, nos la estábamos pasando muy bien, y de pronto nos llegó el golpe de realidad. Se escuchó a aquel guajolote, ya había anochecido. Lo primero que pensamos fue en que todos se quedaran a dormir, pero mi mamá dijo que no. Éramos muchos, y se iba a tener que desvelar para estar al pendiente de nosotros. No queríamos salir a la calle. Mi hermano no entendía por qué. Él ya estaba en último año de prepa e iba en el turno de la tarde. No se enteraba de lo que pasaba en la colonia, y aunque siempre le he tenido mucha confianza, nunca quise contarle lo que había vivido. Tenía miedo de que me tomara por tonta. Cuando me había resignado a tener que regresar sola después de dejar a Jennifer, mi hermano bajó de su cuarto poniéndose una sudadera y dijo: «Vamos». Le dijimos a su mamá que íbamos a entregársela en la puerta de su casa. Saber que mi hermano nos iba a acompañar hizo que me volviera el alma al cuerpo. Fuimos dejando a cada uno de mis amigos. Jennifer fue la última por ser la que vivía más lejos. Durante el camino se escuchó varias veces al guajolote. Nos veíamos entre nosotros, revisamos hacia los extremos de las calles, esperando no ver a aquel animal o a los perros de aquella ocasión. ¿De dónde será ese guajolote? Desde que salimos se escucha y pareciera que lo tenemos al lado. «Es de la bruja», dijo Jennifer. «¿Cuál bruja? ¿La señora de la calle de por aquí?» No deberían decirle así, es una persona bastante desafortunada. Tiene problemas mentales que la hacen ser así de grosera, por así decirlo. Y es aún peor cuando la gente comienza a hablar mal de ella. No está bien juzgar a la gente. Decidimos no hablar más. Teníamos mucho miedo y lo que más quería era dejar a Jennifer en su casa para regresar a la mía y estar a salvo. Tocamos el timbre. Salió su mamá. Nos dio las gracias por acompañarla. Mi hermano también dio las gracias por dejar que Jennifer estuviera un rato en nuestra casa. Se despidieron y emprendimos el regreso. Al final de la calle, a contraesquina de la primaria, hay una tienda, y entramos en ella para comprar un pan para merendar. Entonces, cuando estábamos por salir, la señora de la tienda nos llamó. «Espérense, mijitos. Ahí está esa condenada vieja. No les vaya a hacer algo». Del otro lado de la calle, escondida de la luz del alumbrado público, entre las sombras de los árboles, ahí estaba la bruja. Nos estaba viendo. Se escondió tras el tronco de uno de los árboles cuando notó que ya sabíamos que nos vigilaba. Asomaba la cabeza y se notaba la enorme sonrisa que tenía. Tenía el cabello cano, largo más o menos a la mitad de su espalda y muy maltratado. Era de tez muy blanca, pálida y delgada, más de lo normal. Al recordar su aspecto se me eriza la piel del miedo. La señora de la tienda llamó a su esposo. «Viejo, ven, trae el machete. Otra vez está esa vieja loca, espántala. No le vaya a hacer algo a estos niños. No hace falta que la amenacen con un arma. Esa pobre señora tiene problemas mentales. Yo estoy seguro de que no nos hará nada», dijo mi hermano. «No, muchacho, estás muy equivocado. Esa vieja ha dañado a muchos niños de aquí. A Tavo, el joven que camina chuequito y que trabaja con los de la basura, lo envenenó y por eso quedó así, malito. Esa mendiga vieja se desapareció un tiempo para evitar que la agarrara la policía. Cuando volvió, a todos se les había olvidado lo que le hizo al pobre de Tavo. Pero no fue el único. Esto no me consta, pero dicen que esa vieja se aprovechó del caos que dejó el terremoto del 85 y mató a 3 niños.
Nunca se encontraron sus cuerpos, pero la gente sabe que fue ella porque de su casa se escucharon gritos de niños. Un día después de eso, afuera del panteón encontraron 3 corazones pequeños como de niños. Los usó en trabajos de brujería. Esa vieja está loca. Yo, después de oír esto, estaba muerta de miedo. Y supe que mi hermano también, porque su mano estaba sudando y se alcanzaba a sentir su ritmo cardíaco. Sus latidos habían aumentado. La bruja se rió, como si escuchara lo que nos contaba la señora de la tienda, y se burlara de que sus crímenes quedaron impunes. Entonces salió el esposo de la señora, con un machete en su mano, y comenzó a gritarle groserías a la bruja, quien salió corriendo entre risas. «Espérense tantito, dejen que se aleje, mis niños». «No se preocupe, señora, muchas gracias por preocuparse. Ahorita nos vamos rápido y con cuidado». Con todo el miedo del mundo salimos a la calle. Alcanzamos a ver a la bruja al final de la calle, corriendo y doblando hacia la derecha. «Vente, vámonos por aquí», de seguro pensó que nos íbamos a ir por la calle de allá. Pero hay que apurarnos. No tienen idea de cuánto aumentó mi miedo al oír a mi hermano decir esto. Mi hermano, la persona más racional y más valiente que conozco. Notaba el miedo en su voz. Empezamos a trotar. Hasta ese momento no había sido realmente consciente de lo largas que son las cuadras en la colonia. Justo a la mitad escuchamos la risa de la bruja detrás nuestro. «No vayas a voltear», me dijo mi hermano. Durante mucho tiempo no supe qué había visto hasta hace unos días que hablé con él para platicar de lo que pasó esa noche. La bruja salió de detrás de uno de los árboles que habíamos pasado hace unos segundos, como si hubiera estado ahí escondida. Se cambió de banqueta y comenzó a correr. Entonces de nuevo se escuchó el guajolote. La bruja ya no estaba, pero sí un guajolote, siguiéndonos por las azoteas de las casas del otro lado de la banqueta. Así fue durante todo el camino de regreso. Cuando llegamos a la casa, mi mamá nos preguntó por qué estábamos así. «Es que unos perros nos venían correteando», dijo mi hermano antes de que yo recuperara el aliento y le contara a mi mamá. Me hizo una señal de que después platicábamos y que no dijera nada. Después de merendar un pan todo aplastado por la corretiza, mi hermano fue a mi cuarto. «¿Por qué no le quisiste decir a mi mamá lo que pasó?» «No sé. Fue una cuestión de orgullo. ¿Cómo podría yo decirle que una bruja nos correteó? Y peor aún, que se convirtió en guajolote. Tú también lo viste, cómo corría por los techos de las casas». «Sí, mira, no sé qué pasó, ni quiero pensar en eso. Al inicio lo que me preocupaba era que esa señora pudiera hacernos daño, que fuera armada, pero para mí todo esto no tiene sentido. No sé qué pensar y prefiero olvidarlo. La mente puede hacer cosas muy raras. Tengo que admitir que la historia de la señora de la tienda y escuchar la risa de aquella persona me espantaron mucho. Tampoco traigo mis lentes, estaba oscuro. Pude haber visto mal. Lo mejor es que los dos olvidemos esto». Ahí terminó la conversación. Mi hermano salió de mi cuarto y nunca más volvió a mencionar eso, hasta hace unos días cuando hablé con él para preguntarle todo eso, ya que él recuerda mucho mejor lo que pasó. Incluso me contó que esa noche no durmió porque en su ventana veía la figura de un guajolote que picaba el vidrio. Después de aquel encuentro, siempre que regresaba de la escuela como a las 10:30 u 11 de la noche, llegó a ver a ese guajolote saltando por los techos de las casas. Es por este tipo de cosas que entiendo por qué mi mente decidió bloquear estos recuerdos. Pero al escuchar a la demás gente que fue testigo hablar de ellos y saber que no fueron una alucinación mía, me llena de un miedo profundo, un miedo a lo desconocido, a lo que está afuera y no podemos entender. Me llena de incertidumbre saber que esa gente va por el mundo haciendo cosas terribles y quedan impunes. Pero también me causa mucho conflicto saber que lo que yo me obligué a pensar que eran cosas imposibles, fantasías de la gente que nunca dudaba de todo lo que no pueda ser comprobable, son reales. De verdad, me siento perdida.
A pesar de que mis padres son católicos y tenían conflictos con mi hermano por su declarado ateísmo, nunca nos obligaron a ninguno de los dos a acudir al catecismo, y las veces que llegamos a ir a misa fueron muy esporádicas. Pero varios de mis amigos, entre ellos Octavio, Alejandro y Jennifer, sí acudían al catecismo en ese entonces. Ahí, en una plática que les dieron a los padres, les advirtieron de lo peligrosa que era esa época debido a los cultos satánicos que llegaban a secuestrar niños para sacrificarlos en rituales. Mi mamá pensaba que esos eran chismes alarmistas. Incluso mi hermano, aun después de nuestro encuentro con la bruja, creía que la gente exageraba, pero la gran parte de la gente de la zona no pensaba igual, y los rumores comenzaron a correr. En la primaria era común que los niños hablaran del tema. En aquel entonces, era normal que muchos niños nos fuéramos a nuestras casas solos después de las clases. Aún hoy la colonia es bastante tranquila, y antes lo era más. Pero después de todos esos rumores, muchos padres comenzaron a ir por sus hijos a la hora de la salida. Éramos pocos los que nos íbamos solos. Las maestras también se enteraron de esto, y a quienes no podían ir a recogernos nos dejaron llevar nuestras bicicletas, para que a la hora de la salida llegáramos más rápido a nuestras casas. Octavio, Aranza y yo siempre nos íbamos juntos por vivir en la misma dirección. Aranza era quien vivía más cerca de mí, y de la última que me despedía. Una tarde al llegar a mi casa recordé que mis llaves se las había quedado Alejandro. Se las presté a la salida porque quería ver mi llavero que me compraron ese fin de semana. Tenía un escarabajo en resina, y no me las devolvió. Normalmente mis papás llegaban una hora después de mí, cuando ya comenzaba a anochecer, y no tenía la más mínima intención de quedarme ahí afuera. Fui a casa de Aranza para que me acompañara por mis llaves. Tampoco quería irme sola. Recuerdo que estaba muy nublado. Era una tarde bastante oscura, ya se sentía el frío del otoño, y aún más al ir tan rápido en las bicicletas. Llegamos a casa de Alejandro, quien se tardó más encontrando mis llaves que nosotras en llegar hasta allá. Cuando salimos a la calle, ya estaba más oscura la tarde. Era raro ver la colonia así de vacía. Era tanta la histeria colectiva que no había nadie jugando en las canchas. Al final de esa calle, donde nos persiguió la bruja a mi hermano y a mí, pasaron caminando los perros que arrastraron a Octavio en aquella ocasión. Nos detuvimos en seco. Aún no nos habían notado. Estábamos dándole vuelta a nuestras bicicletas para regresar y llegar por otro camino cuando los perros nos vieron. Corrieron ladrando y jadeando hacia nosotras. Nos persiguieron al menos durante 10 minutos por las calles de la colonia. Ya estábamos cansadas. De pronto, los perros se quedaron parados. Aprovechamos la oportunidad y dimos un último acelerón. Decidimos entrar por la calle de la bruja para evitar dar una vuelta más larga. Al cabo que los perros habían quedado atrás de nosotros. Cuando entramos a esa calle vimos varias camionetas estacionadas enfrente de la casa de la bruja. Al pasar vimos que había unas 15 personas en la banqueta, platicando con ella, hombres y mujeres, entre ellos un personaje en particular. Un hombre semicalvo, como Miguel Hidalgo, con un traje muy elegante. Él se nos quedó viendo cuando pasamos por ahí, sonriéndonos de manera tan inquietante como la bruja aquella noche afuera de la tienda. Después de mucho pedalear, pudimos llegar a nuestras casas y al día siguiente, cuando contamos lo que nos pasó, nos dijeron que las canchas estaban vacías en las tardes porque desde hacía varios días esos perros andaban sueltos por ahí, e incluso se metieron a una tienda donde le mordieron la pierna a un señor que compraba. Ahora que lo recuerdo, esos eran días que se sentían muy tristes, no solo porque pareciera que estábamos encerrados, como si aquella mujer coartara nuestra libertad, en especial la de nosotros los niños y niñas, que lo que más queríamos era salir a jugar en las tardes después de la escuela. En aquel entonces, el 12 de octubre, aún se suspendían las clases, y recuerdo que nos la pasamos todo el día en el bosque, aquel terreno baldío del que les hablé al inicio. Estuvo lleno de niños,
Incluso jugamos a las atrapadas los de quinto contra los de sexto. Pero más tarde, cuando los más grandes comenzaron a llegar y se empezó a vaciar de niños, los que aún estábamos ahí escuchamos cuando se armó un escándalo. Unas chavas encontraron un gallo muerto en una bolsa negra. Ya se había formado una bolita en el lugar. Un chavo dijo que unos días atrás, cerca de donde se formaba el charco, vio con sus amigos un gallo muerto en un frasco de mayonesa, de esos grandes que usan los eloteros. Fuimos a buscarlo, y no solo había uno, eran al menos 5, junto con varias velas a medio consumir. Todos nos fuimos. Esos descubrimientos nos habían puesto raros a todos. Al día siguiente las entradas estaban tapadas con láminas. Ese extraño personaje calvo que estaba fuera de la casa de la bruja aquella noche en que los perros nos persiguieron fue el causante de terminar de alborotar a la gente de la colonia. La primaria y las canchas están pegadas. Estas últimas tienen un módulo de vigilancia pegado a la barda de la escuela, dejando solo un pequeño pasillo por el que solamente cabíamos los niños. Ni de broma un adulto cabría por ahí. En este espacio entre ambas paredes, durante las vacaciones, los niños hicieron un pequeño agujero en la barda para poder pasarse a la escuela y recuperar los balones que se volaban. Para esa fecha seguían sin haberlo tapado. Los maestros no iban mucho a esa zona del patio, y con el pasto crecido, solamente los que conocían de su existencia sabían en qué punto exacto se encontraba aquel agujero. La última semana de octubre, volvimos a ver a ese hombre calvo, pero esta vez no fuimos solo Aranza y yo, sino toda la escuela. Ya se había hecho el cambio de horario. A las 6 de la tarde ya estaba muy oscuro, ya era de noche, y tal vez por esta razón, aquel martes 30 de octubre, ese hombre calvo se sintió seguro de estar oculto en la oscuridad y entrar a la escuela. El patio no tenía iluminación, era puro pasto, que en esa época del año ya estaba algo crecido y medio seco. Faltaba media hora para salir, y durante esa semana, nuestra maestra aprovechaba la enciclomedia, aquellos pizarrones virtuales con el contenido de todos los libros de texto y además con acceso a Internet, programa que se descontinuó hace algunos años, para ponernos algunas leyendas de terror. Apagamos las luces y nos quedamos todos atentos. Entonces, todos nos sobresaltamos cuando en el salón de abajo, en el de segundo año, se escucharon los gritos de los niños, luego los del salón de al lado. Entonces, la maestra de cuarto salió de su salón y se asomó hacia abajo. También empezó a gritar. Mi maestra hizo lo mismo, incluso varios salimos con ella para asomarnos, pero ni siquiera fue necesario llegar al barandal y asomarnos hacia abajo. La razón de los gritos era que aquel hombre calvo se había acercado al salón de segundo, aprovechando que la maestra había salido al baño. Los niños, al verlo afuera de su salón, a punto de entrar, comenzaron a gritar. La verdad es que no los juzgo. Su aspecto era inquietante. Aún lo recuerdo bien. No era grotesco ni monstruoso. Tampoco tenía alguna deformidad. Simplemente era muy inquietante, tanto que las maestras, personas adultas, temblaron del susto. Toda la escuela, asomada desde las ventanas, vio cómo ese hombre corrió hacia el pasto, lo atravesó y se fue hacia donde estaba el agujero. Antes de salir, saludó a todos, como si se burlara del miedo que le teníamos. La gente que vive en las casas de aquel lado de la escuela lo vio. Supongo que por el escándalo que se hizo, algunos se asomaron y vieron cómo aquel tenebroso hombre recorría el patio. La voz se corrió y, en menos de 10 minutos, ya estaban llegando los papás por sus hijos. Fueron por ellos hasta la puerta de los salones. Cuando solo quedamos los que no iban a recogernos, nos llevaron a la entrada de la escuela. Ahí, maestras, maestros, el director y algunos papás hablaban de lo sucedido. Algunos de ellos tomaron unas lámparas y caminaron hacia donde se fue aquel hombre. Entonces descubrieron el agujero, pero nosotros sabíamos que era imposible que hubiera cabido por ahí. Al poco rato llegaron varias patrullas.
Entonces, cuando ya eran las 6:36, nuestra maestra decidió dejarnos ir a Octavio, Aranza y a mí, cuando los policías le dijeron que había varias patrullas por la zona. Y era verdad, había bastantes, además de mucha gente afuera de sus casas. Las clases se suspendieron en ambos turnos hasta la siguiente semana. Lo que sucedió lo supo toda la colonia. El sacerdote de la parroquia pidió a la gente no dejar salir a sus hijos el 1 de noviembre a pedir calaverita, que en vez de eso podían ir a la misa de las 7 de la noche, a una plática y rezos que habría esa noche. Incluso mencionó que iba a acondicionar una zona de la iglesia para la gente que quisiera ir a pasar la noche ahí. Ahora, independientemente de las creencias religiosas, entiendo lo grave que era la situación y que el sacerdote simplemente quería evitar una tragedia. Desearía haberle hecho caso a lo que decía la gente. No puedo negar que tenía mucho miedo después de lo que pasó en la escuela, pero también estaba muy enojada. El Día de Muertos era mi fecha favorita del año, y más aún en ese entonces porque iba a ser el segundo año en que mi hermano me iba a dejar ir sola con mis amigos, tal como un año antes. En una actitud sumamente tonta, caprichosa y aprovechando que mis papás cada año van con mi abuela, quien vive en Mixquic, para pasar el Día de Muertos, decidí ir a buscar a mis amigos un día antes para planear ir a pedir calaverita a una unidad habitacional que está a 5 minutos de la colonia. Alejandro, Aranza, Octavio y Gil dijeron que sí. Jennifer no iba a poder. Desde el martes su mamá le dijo que no iba a salir en toda la semana. Además, no tenía bicicleta. Nosotros íbamos a ir así a la unidad para regresar rápido. Yo no le conté nada a mi hermano. Actué normal. Me dijo que iba a estar en el bosque con sus amigos, que máximo me iba a esperar hasta las 9:35, que si no lo veía ahí a esa hora, más me valía estar en la casa cuando llegara. Puede que piensen que los padres de Alejandro, Aranza, Octavio, Gil y los míos eran unos irresponsables por no estar al pendiente de nosotros, pero la verdad es que todos ellos trabajaban. La madre de Gil era soltera y llegaba ya como a las 8 de la noche. Los padres de Aranza también llegaban ya de noche. Desde aquel entonces y aún hoy, siguen siendo académicos en la UNAM. Los papás de Alejandro eran comerciantes. Pasaban todo el día fuera y regresaban a casa aún más noche. Además, casi todos nosotros teníamos hermanos mayores que nos cuidaban mientras llegaban nuestros padres, a excepción de Octavio. Él era hijo único, pero a veces se iba con su abuela para comer y estar con ella. Sin embargo, a pesar de lo responsable y centrado que siempre ha sido Octavio, a esa edad todos nos empezamos a descontrolar y ser un poco rebeldes. Por eso esa ocasión se animó a salir con nosotros. Así, aprovechándonos de esa falta de supervisión paterna, con los primeros destellos de rebeldía y de sentirnos mayores, decidimos salir aquel 1 de noviembre a pedir dulces, confiados en que podríamos cuidarnos solos. Desde mediodía estuvimos juntos. Estábamos muy emocionados. En la tarde fuimos a casa de Aranza a ayudarle a sus hermanos a preparar la casa del terror que estaban haciendo para la noche. Nos mandaron a la papelería a comprar papel y otras cosas para la decoración. En el camino, al pasar frente a la casa de Jennifer, vimos que intentaba saltarse para salir de su casa. ¿Qué estás haciendo, Jennifer?, le pregunté. Mi mamá no está. Le marqué a su teléfono y no me contesta. Luego llamé a una tía y me dijo que mi mamá estaba muy ocupada, que probablemente iba a llegar muy tarde, de madrugada. Eso quiere decir que vas a poder salir a pedir calaverita con nosotros. Sí, ya tengo mi disfraz en mi mochila. Solo necesito que me ayuden a salir y que en la noche me ayuden a volver a meterme a mi casa. La ayudamos a salir de su casa. Fuimos por el encargo de la hermana de Aranza, y ahí estuvimos divirtiéndonos, viendo películas de terror hasta que empezó a anochecer. Fue cuando nos disfrazamos y estuvimos listos para salir a pedir dulces. Como Jennifer no tenía bicicleta,
se fue en los diablitos de la bici de Alejandro. Recuerdo lo felices y emocionados que estábamos en ese momento. Salimos todos en dirección hacia aquella unidad habitacional que estaba a unos 5 minutos. En el camino, vimos a una niña que iba en nuestro salón, de quien no recuerdo el nombre. Iba con su hermana mayor. Nos preguntamos mutuamente a dónde íbamos. Nosotros vamos a pedir calaverita a la Infonavit. ¿Y ustedes? Nosotras vamos a la iglesia. Mi mamá ya está allá. Tiene miedo de que esa gente rara que anda paseándose por la colonia se aproveche de que somos puras mujeres y se metan a nuestra casa. Vamos a pasar la noche allá. ¿Qué gente rara? La que anda con la bruja. Ya me tengo que ir. Cuídense. Nos quedamos viendo entre nosotros, como dudando de si seguir con el plan, pero sin decir una palabra seguimos nuestro camino. Al llegar a la unidad habitacional y ver a toda la gente divirtiéndose, se nos olvidó todo. Pensé que estaba exagerando en todo eso, que seguramente por las fechas lo veía todo como con tintes de terror. Después de llenar las bolsas que llevábamos, decidimos regresar. Cuando íbamos pasando cerca del bosque, vimos pasar a varios chavos corriendo y volteando hacia atrás. Luego otro grupo más. Fue entonces que decidimos acercarnos para ver qué estaba pasando. Del bosque estaba saliendo mucha gente, corriendo como espantados por algo. Entonces, el hermano de Gil lo vio y lo jaló. «Niños, váyanse a sus casas. Los satánicos están ahí adentro, quién sabe qué andan haciendo». Lo primero que pensé fue en mi hermano. Ahí nos habíamos quedado de ver. Corrí hacia allá, esquivando a los últimos que iban saliendo. Alejandro, Aranza, Jennifer y Octavio entraron conmigo. «Ya no hay nadie. De seguro tu hermano ya está en tu casa. Vámonos», dijo Octavio mientras me jalaba del brazo. No nos habíamos adentrado mucho y yo no tuve tiempo de contestarle cuando escuchamos el balar de una cabra. El miedo fue tanto que se me olvidó por completo mi hermano y corrí hacia la salida. Al salir, vi que mis amigos ya se estaban subiendo a sus bicicletas y que Alejandro tenía una herida en la frente que se hizo cuando al salir se pegó con el filo de la lámina que habían puesto para tapar la entrada. Estaba sangrando, pero el miedo era tanto que supongo no sentía dolor. No recuerdo bien en qué momento Alejandro y Jennifer se separaron de nosotros, pero supusimos que estaban bien. Aceleramos el paso cuando pasamos cerca de las canchas para evitar encontrarnos de nuevo con los perros. No vimos nada. Cada quien se fue rumbo a su casa. En ese momento volví a pensar en mi hermano y sentí un hueco en el estómago al entrar a mi casa y darme cuenta de que no estaba ahí. No sabía qué hacer. Temía por él, pero al mismo tiempo no quería salir a la calle. Entré a su cuarto y vi que su computadora estaba encendida. Aproveché para mandarle mensajes por Windows Live Messenger a algunos de sus amigos y preguntar por él. Cuando me dijeron que no había ido esa noche al bosque, que salió con una chava al cine, me tranquilicé mucho. Pero esa tranquilidad no duró nada cuando sonó el teléfono. Era Aranza. Me pedía ir rápido a su casa. Al llegar noté dos cosas: que ya no había nadie en la casa del terror de sus hermanos y que la mamá de Jennifer estaba ahí llorando. Me preguntaron por ella, pero les dije exactamente lo mismo que Aranza. Desde la tarde estuvo con nosotros. Fuimos a pedir dulces. Íbamos en bicicleta. Alejandro la llevaba en sus diablitos, pero en el regreso ellos se separaron. Los papás de Aranza acababan de llegar. Estaban hablando con la mamá de Jennifer. Su hermana mayor se acercó a nosotras para decirnos en un tono muy serio que nos fuéramos a mi casa, que ahorita no era momento para que estuviéramos ahí. Íbamos para allá cuando le dije a Aranza que fuéramos a la casa de Alejandro, que tal vez estaba ahí. Mi bicicleta está allí y no creo que me vayan a dejar sacarla. Mejor vámonos corriendo, no nos tardamos. Y así nos fuimos a casa de Alejandro. Al llegar lo vimos afuera, mirando constantemente hacia los extremos de la calle. Cuando nos vio, corrió hacia nosotras.
¿Han visto a Jennifer? No, iba contigo. ¿Dónde la dejaste? Les gritamos cuando se cruzaron la avenida. Les gritamos que nos esperaran porque no la habíamos podido pasar nosotros por culpa de un coche que aceleró para no dejarnos pasar. La cruzamos hasta que de nuevo dejaron de pasar coches. Le dije a Jennifer que podía quedarse en mi casa y al rato, cuando llegaran mis hermanos, la íbamos a dejar en su casa, pero ella estaba aferrada a que la fuera a dejar. Ahí íbamos. Casi llegábamos a la calle de la escuela cuando me entró sangre en el ojo y me empezó a arder. Entre que me tallaba el ojo y solo tenía una mano en el manubrio, no vi cuando el señor Pelón, el que se metió a la escuela, salió de la nada y chocamos contra él. Cuando levanté la vista, vi que Jennifer se echó a correr por donde veníamos, se regresó hacia la avenida. Ya no pude ir por ella porque el señor me correteó a mí. Perdón por no irla a buscar, pero no tiene ni 10 minutos que se fue de ahí, dijo mientras señalaba la esquina por donde nosotras habíamos llegado. Pensamos en ir a su casa, pero era obvio que no estaba ahí, así que Aranza dijo que fuéramos a buscarla en la dirección por donde se había ido. Cuando llegamos a la avenida, le dije a Aranza, ¿qué tal si está en el bosque? ¿Qué tal si la agarraron? ¿Crees que se haya atrevido a regresar? ¿Dónde más podría estar? O chance y está con mi hermano. Fue al cine con una chava y quedamos de vernos ahí. Tal vez la vio y se quedó con ella. También puede que esté en la iglesia. Ya ves que ella sí va mucho a misa y al catecismo. De seguro sí sabe que hoy iba a haber mucha gente ahí. Bueno, vamos a ver, pero hay que irnos por aquí. No hay que meternos en las calles para no encontrarnos con ese viejo, y de paso ver si mi hermano no está afuera del bosque esperándome. De camino hacia la iglesia, cuando íbamos pasando por el bosque, pero del otro lado de la avenida, escuchamos un grito. Pudo haber sido cualquier cosa, pero en ese momento sonó como si fuera Jennifer. Cruzamos la calle y entramos sin pensarlo 2 veces. No se escuchaba nada, no parecía haber movimiento. Estuvimos ahí unos 5 minutos gritando su nombre cuando comenzó a llover muy fuerte, así de golpe. Le dije a Aranza que nos fuéramos, que probablemente estaba en la iglesia, pero ella no me escuchaba. Desde hacía unos minutos no hablaba, solo caminaba. Aranza dijo que sentía que alguien le llamaba, que estaba como en trance. El momento en que reaccionó fue cuando yo grité. Grité por culpa de la escena que, después de recordar todo esto, me ha estado causando pesadillas. De entre los árboles se distinguió una figura que avanzaba hacia nosotras. El sonido de la lluvia quedó opacado por el de varias risas, de hombres y mujeres. Aquella figura se acercó más y fue cuando llegué a pensar que moriría ahí. De verdad es una de las cosas más fuertes que me han pasado. Nunca he vuelto a sentir ese miedo. Es indescriptible. La figura tenía una cabeza de cabra, una cabra negra. De pronto, aquella figura se desprendió la cabeza del torso y la arrojó hacia nosotras. Ahí corrimos gritando hacia la salida, mientras se escuchaba como si muchas personas estuvieran detrás de nosotras, siguiéndonos de cerca. Cuando llegamos a una de las salidas, y que para nuestra mala suerte estaba bloqueada, comenzamos a patear la lámina intentando derribarla. Volteé hacia atrás cuando las risas se volvieron a escuchar. Aquel ser con cabeza de cabra volvió a aparecer entre los árboles. Nuevamente se desprendió la cabeza, pero esta vez, gracias al alumbrado de la calle, pudimos ver que no era un ser salido del infierno o de alguna película de terror. Era aquel hombre calvo. Su rostro estaba lleno de sangre y de restos de tejidos de la cabeza de la cabra muerta que usaba mórbidamente como si fuera una máscara. «Siguen ustedes», dijo entre risas. Aranza y yo gritamos por ayuda. Del otro lado de la barda se escuchó la voz de mi hermano. «Daniela, Aranza, háganse a un lado, voy a patear la lámina». «Qué bonitos nombres, señoritas». Esta vez nos interrumpieron, pero nos volveremos a ver. «Hasta la próxima, Aranza, Daniela», dijo el hombre calvo mientras levantaba la cabeza de la cabra, se daba la vuelta y se adentraba en el terreno. Después de algunos golpes, mi hermano pudo derribar la lámina y así salimos. «No me hubieras esperado aquí.
Te hubieras ido a la casa cuando no me encontraste. Perdón, debí haberte dicho que te fueras a la casa y que no iba a estar aquí toda la noche. No sabía que iba a llover y que se iban a quedar solas ahí dentro. No hablamos, ninguna de las dos. Estábamos en shock. Regresamos caminando bajo la lluvia. De nuevo Jennifer regresó a mi mente. En verdad deseaba que estuviera en la iglesia. Cuando estábamos por llegar a nuestras casas, nos encontraron los papás de Aranza, que corrieron a encontrarla. Ella empezó a llorar. Mi hermano me dijo que me fuera a la casa, que él iba a hablar con los papás de Aranza para pedirles disculpas porque ella se quedó conmigo para esperarlo. Ahí me di cuenta de que mi hermano aún no se enteraba de lo que pasó. Apenas había terminado de secarme y cambiarme de ropa cuando mi hermano me gritó para pedirme que bajara. ¿Qué fue lo que pasó? Le conté casi todo, pero omití lo que Aranza y yo vimos cuando nos encontró. Bueno, no puedo decirte que estuvo mal lo que hiciste porque, en primer lugar, yo debí estar cerca. Fue mi error el dejarte salir sola y haberme ido a otro lado diferente a donde te había dicho que estaría. Ahora voy a ir a la iglesia a preguntar por Jennifer. Dice Aranza que puede estar ahí. No, por favor, no vayas. Quédate conmigo. Tengo miedo. Lo sé, pero entiende que no podemos dejar sola a la mamá de Jennifer, menos ahora que está más sola que nunca. Con lo del papá de Jennifer, no debe tener cabeza para buscar a su hija. Seguramente está deshecha. ¿Qué hay con el papá de Jennifer? Pensé que ya sabías. En la cara de mi hermano, que de por sí desde que bajé a hablar con él ya tenía un semblante muy triste, se notó mucha tristeza. La razón por la que Jennifer se había quedado sola desde muy temprano fue porque su papá tuvo un accidente de camino al trabajo. No sé muy bien qué le pasó, pero hace unas horas falleció. Por eso tengo que ayudar a buscarla. Cuando me dijo esto, sentí débiles los pies. Empecé a temblar. Solo le pedí que si podía llevarme con Aranza, que prometía que no íbamos a salir a buscar a Jennifer. Él accedió. Mi hermano y el papá de Aranza salieron a buscarla. Yo me fui al cuarto de mi amiga y ahí lloramos las dos. En mi mente solo podía ver a Jennifer unas horas antes, riendo, y sentía un hueco horrible en el estómago al pensar que no sabía dónde estaba y qué pasaría cuando se enterara de que su padre había muerto. Cuando estábamos acostadas, de nuevo se escuchó el guajolote como si estuviera justo en el techo de la casa. Yo ni le presté atención. Me sentía tan triste que lloré hasta quedarme dormida. Ni siquiera supe a qué hora llegó mi hermano por mí. Los siguientes días fueron muy tristes. La buscaron por todos lados, nunca apareció. Al día siguiente aún había esperanza de que estuviera en la iglesia, porque la noche anterior, cuando mi hermano y el papá de Aranza fueron a buscarla, por más que tocaron el portón, nunca salió alguien a abrirles. La gente contaba que antes de que empezara a llover cerraron el portón de la iglesia al ver que unas mujeres desnudas, con bolsas negras en la cabeza y jalando una cabra, se acercaban a la iglesia. Estuvieron golpeando muy fuerte el portón mientras se reían a carcajadas. Se fueron después de unos minutos, pero al rato regresaron, y así durante toda la noche. Hubo ocasiones en las que se escuchó a mucha gente golpeando el portón, riendo y gritando. También cuentan que este grupo de locos anduvo paseando por las calles durante la madrugada, haciendo el mismo escándalo que en la iglesia. Después de ese día no se volvió a ver al hombre calvo ni a la demás gente que estaba con la bruja. El guajolote se paró en el techo de la casa de Jennifer durante 2 meses, hasta el 1 de enero. Esa noche, la mamá de Jennifer se suicidó. Desde entonces el guajolote se dejó de ver y escuchar, y la casa de la bruja estuvo abandonada hasta hace menos de 1 año. Octavio dice que más o menos como por el mes de julio, se volvieron a ver luces prendidas dentro de la casa. La gente veía movimiento, y no fue sino hasta octubre que se volvió a ver a la señora, esta vez muy demacrada, como si en vez de 13 años hubieran pasado 30. Caminaba muy despacio, se le veía por la colonia, siempre sonriendo, siempre riendo. Los niños de ahora le comenzaron a llamarla loca,
A inicios de septiembre de este año, falleció. La gente se enteró porque la noche que falleció, nuevamente se vio a unas 20 o 30 personas, vestidas de manera elegante, en la casa de la bruja. Abrieron el zaguán, lo que dejaba ver el interior de la casa. Desde la calle se veía el féretro a mitad de la sala, muchas velas, pero ninguna flor o imagen religiosa. Nadie de la colonia acudió al velorio. Muchos pasaron por ahí solo para enterarse del chisme. La gente que estaba velando a la bruja, al ver esto, le sonreía cínicamente a los que pasaban por ahí, tal y como le sonrieron a Octavio cuando él mismo fue a constatar lo que la gente decía. A la mañana siguiente ya no había nadie. Hace unas semanas, cuando fui a ver a Octavio, paseamos por la colonia. Le dije que quería entrar a esa casa. Él no puso objeción. Al llegar, fácilmente cruzamos la barda. No había hierba crecida, todo estaba seco. La casa tenía un aspecto descuidado, ni siquiera tenía puerta, pero es gracioso que no había ni un solo grafiti, como si nadie se atreviera a entrar. La recorrimos. No había nada. Estaba vacía, pero no parecía que hubiera sido saqueada. Cuando estábamos en el traspatio y vi que la tierra, de lo que alguna vez fue una huerta, estaba suelta, sentí la necesidad de excavar. Antes de ir a terapia y convencerme a mí misma de que nada de eso había pasado y que a Jennifer la había secuestrado algún enfermo que quiso abusar de ella, en mi mente estaba segura de que fue la bruja y su gente rara la que se la llevó. Al recordar todo esto que les he contado, de nuevo este pensamiento se hizo presente en mi mente, y tuve el presentimiento de que sus restos podrían estar ahí. Cuando Octavio vio que estaba hincada y ya había comenzado a escarbar con mis manos, me dijo que me detuviera. Estás buscando en el lugar equivocado. Llámalo coincidencia o brujería, pero el día que la bruja murió, el árbol de eucalipto de las canchas, el que empezó a crecer un año después de que desapareció Jennifer, se cayó. Ya llevaba varios años muerto. Dicen que un aironazo lo tiró. La gente de Protección Civil de la alcaldía se limitó a cortarlo, hacer troncos y llevárselos. El hoyo que dejó quedó descubierto, y ahí, unos niños que jugaban y estuvieron moviendo la tierra encontraron el esqueleto de un ser humano, uno muy pequeño. La policía acudió, acordonó la zona, por varios días no se pudo entrar a las canchas. Cuando se fueron, el hoyo estaba tapado y nunca dieron información acerca del hallazgo. En cuanto Octavio me contó esto, se me llenaron los ojos de lágrimas. Pensé lo mismo que él. Nuestra amiga pudo haber estado ahí todo el tiempo. Después de todo esto, pude unir las piezas del rompecabezas y entender que muchas cosas no eran fenómenos y situaciones al azar. Aquellas 3 estatuas que alcanzamos a ver cuando aún éramos niños y nos asomamos por encima de la barda de la bruja, puede que sean los 3 niños que desaparecieron en los días del temblor del 85. La gente cuenta que cuando comenzaron a construir la plaza, donde estaba el bosque, detuvieron las excavaciones una semana. Los que viven en los alrededores y podían ver hacia dentro de la obra desde lo alto de sus casas, dijeron que de la zona en la que en el verano se formaba el gran charco, ahí encontraron el esqueleto de 3 niños. A Octavio también le causó ruido este hecho y preguntó por las familias de estos niños. Después de un tiempo de buscar sin éxito a sus hijos, se fueron de la colonia, nadie sabe a dónde. Cuando salimos de la casa, notamos que había una estatua más que estatuas, eran unos monolitos de tal vez medio metro de altura. Tenían un aspecto como de matrioshka. 3 tenían grabado el aspecto de niños. La 4ª era de una niña. Hasta este punto había quedado mi relato. Pero hace unos días, Octavio volvió a comunicarse conmigo. Desde agosto, se volvió a escuchar un guajolote. Esta vez dice que no se escucha a diario. Esta vez es muy esporádica la ocasión en la que se escucha. El caso más reciente fue hace 2 domingos, el 10 de octubre, cuando una joven que vivía en la misma calle donde vive Octavio se suicidó. Fue este hecho el que lo hizo comenzar a preguntar de cuántos casos de suicidio se sabía. A él, desde agosto, le habían contado de al menos unos 5 casos.
Después de preguntar a la gente de la colonia, al parecer han sido 10, y fue justamente la gente de la colonia la que mencionó la relación entre el canto del guajolote. A él y a mí nos surgió la duda de si tiene algo que ver, de si hay una nueva bruja en la colonia. Yo espero que solo sea una coincidencia o cuentos de la gente.